Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a tener esta clase teórica, no muy teórica, no muy larga, espero, en la que básicamente vamos a tratar de encuadrar un par de conceptos, actualizar algunas ideas y organizarnos para abordar el último ejercicio del curso, que supone un cambio cualitativo en la forma de trabajar, porque no vamos a instalarnos en los mecanismos de la representación vinculados al dibujo, sino a aquellos que se vinculan a lo que vamos a tratar de definir como modelos materiales. Cualquiera puede decir, y no se equivoca, que vamos a hacer una maqueta. Pero me gustaría reforzar esta diferencia de cualidad entre una maqueta cualquiera y un modelo material. No todos los modelos materiales son maquetas, no todas las maquetas son modelos materiales. ¿Qué queremos decir con un modelo material? Bueno, podemos apoyarnos en alguna de las definiciones de la categoría de modelo. Modelo es una representación que desarrolla alguien para estudiar algo, ¿no? Es decir, es la construcción de una forma de interpretar, de investigar el comportamiento de algo, justamente en una representación. En este caso, ese modelo no es un modelo conceptual, no es un modelo gráfico, es un modelo material. Vamos a hacer un modelo material que nos permita estudiar la manera en la cual se establece la relación entre lo particular y lo general en la obra, pero no en la obra en los términos generales de una obra de arquitectura, sino en lo que hemos estudiado a lo largo del año, especialmente en cómo se establece la relación entre lo particular y lo general en la forma de la obra, y muy especialmente la manera en la cual podemos entender que se definen las características de ciertos espacios, de las relaciones entre esos espacios y sus envolventes, a partir de continuar las atenciones que encuadramos cuando estuvimos trabajando sobre el problema de la pieza y el despiece en los dibujos axonométricos, su continuidad con los comportamientos fenoménicos de esos lugares y de esas piezas o de esas partes de las envolventes, una vez que las interrogamos respecto de su comportamiento en términos de transparencia, opacidad, condición cromática, etc. Entonces, todo lo que hemos tratado de sintetizar en los dibujos sobre eh, la caracterización de algunas de las partes de la obra, o en todo caso algunas de las piezas de la obra, vamos a tratar ahora de traducirlo a un modelo material que ponga en valor especialmente su continuidad y discontinuidad, ¿no? Cómo se establecen las relaciones entre las partes que definen esa pieza, qué tipo de característica tiene, por ejemplo, la relación entre las caras internas y las caras externas, las partes transparentes y las partes opacas, los elementos que se disponen horizontalmente y los que se disponen verticalmente. Todo eso que de alguna manera ustedes han ya encuadrado bastante claramente en los dibujos, vamos a tratar de traducirlo a un modelo material que nos permita interrogar un poco más claramente el comportamiento tridimensional de esas relaciones, cómo se despliegan en el espacio, pero además, al construir el modelo, entender cómo en el modelo comprender la relación que se establece entre concepto y materia, ¿no? Entre el criterio con el cual podemos entender que algo es continuo y el modo en el cual podemos construir su continuidad, que es un problema bien diferente, ¿no? Quiero decir, un problema bien específico. Cómo hacer que una cara se vuelva continua con la otra por la manera en la cual construimos esa forma. Cómo hacer que en este modelo analítico se pueda reconocer que, por ejemplo, hay un tipo de continuidad desde el exterior y otro tipo de continuidad desde el interior, porque cambian los materiales, se establecen algunas diferencias, etcétera. No vamos a dar una consigna demasiado precisa ni un protocolo muy exacto respecto de cómo ejecutar este modelo,
que justamente nos interesaría que en este momento del curso, este momento del final del curso, aprovechemos para que cada uno de ustedes pueda tomar decisiones un poco más personales, que estén guiadas un poco más por el camino de la investigación que ha ido desarrollándose a lo largo de todo el año alrededor del caso de estudio y sus propias observaciones sobre eso, y puedan tener la facultad de decidir cuál es el material más adecuado, cuál es la forma de traducir a un modelo tridimensional material los dibujos que han realizado hasta ahora, etcétera. Pero me gustaría proponerles una serie de atenciones o de guías que hagan que el ejercicio no se vuelva demasiado arbitrario y pueda funcionar en este diálogo que les vamos a proponer en estas últimas semanas de clase entre ustedes y el equipo docente para terminar de poner a prueba algunas ideas, algunos modos de hacer trabajar los sistemas de representación geométricos como modos de estudiar la forma arquitectónica. Ustedes ya han recorrido un ejercicio que los expuso a reflexionar sobre esta condición de un modelo material, ¿no? Ustedes ya hicieron una maqueta. Esa maqueta era además un modelo material en el sentido que era un modo de producir una representación que se desarrollaba fundamentalmente como una superficie en un plano de papel o de cartulina que podía ser recortado, reensamblado y organizado como un volumen, ¿no? Ese ejercicio no era solamente la aventura de cómo convertir una superficie en un volumen, sino un modo de reflexionar sobre cómo poner en valor la continuidad y la discontinuidad de algunas caras con otras de las envolventes del caso de estudio, ¿no? Es decir, la manera en la cual pensar la asociación de las superficies en el desarrollo de la lámina de cartulina que podía recomponerse para producir el volumen, en cada trabajo trató de poner en valor qué es más continuo con qué, dónde producir los pliegues, cómo producirlos. Con lo cual ustedes están ciertamente ya bastante despabilados de cómo se establece esta relación analítica, reflexiva, entre una idea y una manera de construir esa idea en un modelo material. En este caso tenía que ver con ese tipo de práctica. Y ese tipo de práctica, además, no funcionaba como un modelo conceptual o gráfico exclusivamente, sino que funcionaba como un modelo material porque ponía a prueba, por ejemplo, qué tan rígida era la cartulina para poder plegarla sin que se quiebre o sin que la arista se vuelva una definición errática del borde del volumen. Si el cartón era demasiado grueso, al plegarlo, lo que íbamos a producir era no una línea, sino un serrucho deforme, ¿no? Como producto de la rotura del espesor del cartón. Si la cartulina era demasiado fina o era un papel, lo que debía leerse como una superficie plana se iba a ver como una superficie laveada, no iba a tener suficiente rigidez para definir de manera estable el comportamiento de una cara. Es decir, esto supuso, y todos ustedes pasaron por esta experiencia, cierta experimentación de cómo se establecía la relación entre lo que querían hacer y cómo se comportaba el material, y por lo tanto cómo calibrar esta relación entre la respuesta que el material puede dar, la escala, lo que puedo hacer con la mano, lo que puedo hacer con la trincheta. Es decir, hay una experiencia del comportamiento material que se va constituyendo como una práctica y en este sentido como un conocimiento progresivo, como un aprendizaje, ¿no? Respecto de cómo responde el material, cómo ajustar la manera de trabajar con el material para que efectivamente el modelo investigue lo que pretendemos investigar y desarrolle como idea la idea que pretendemos conceptualizar, que es cómo se conforma el volumen, dónde están sus continuidades y discontinuidades, dónde se escalona, dónde se pliega, etc. Este problema cada uno lo ha de alguna manera investigado con
con sus propios recursos. Algunos han elegido materiales un poco más delgados, que quizá no garantizan tanto la rectitud de los planos al momento de conformar la maqueta, pero sí permiten producir como una lectura muy clara de los pliegues en las aristas, ¿no? Y permiten recomponer modos de meter una cara de la hoja atrás de la otra y recomponer el volumen en el momento de plegarlo, etc. Otros habrán entendido que era importante encontrar una manera de curvar la superficie, por lo tanto no cualquier espesor de papel, no cualquier cartón admitió correctamente ese ejercicio y bueno, cada uno ha ido probando y encontrando la solución más adecuada para lo que pretendía estudiar. Y en estas experiencias han aparecido temas, oportunidades de entender cuestiones, por ejemplo, si valía la pena que la cartulina tuviera un color en el anverso y uno en el reverso, de modo tal de que asomara el color del interior cuando uno lo veía desde el exterior, por qué podía ser bueno eso, por qué podía ser conveniente, cómo trabajar estos problemas de espesores finos y espesores intermedios, cómo hacer pliegue sobre pliegue de una forma. Bueno, todos ustedes han encontrado un modo de ensayar en el primer cuatrimestre una primera aproximación a un modelo material. Ese modelo material no es solamente un modo de producir una construcción, sino que además en este caso era un volumen que podía ser visto desde distintos ángulos, que podía ensayar justamente una reflexión respecto de cómo se iba a ver cuando lo viéramos desde un lugar, desde el otro, ¿no? Obviamente estoy mostrando algunos trabajos que han sido especialmente satisfactorios en la manera de resolver este problema, pero seamos honestos, cada uno de ustedes se ha roto bastante la cabeza respecto a cómo hacer esto y por más que sus maquetas no hayan quedado tan lindas como algunas que aparecen acá, o quizá quedaron incluso más lindas que muchas de las que aparecen acá, pero en todo caso eso es objeto de otro tipo de evaluación, todos han podido instalar esta tensión sobre cómo establecer la relación entre la superficie y el volumen cerrado, ¿no? Y ahí ha habido toda una serie de aprendizajes en esa práctica. Progresivamente hemos acompañado este ejercicio con además una secuencia de clases teóricas o atenciones que en ese momento aparecían encuadradas por la teórica de José Luis, que asociaba volumen y maqueta con una serie de ejemplos que bien valdría la pena traer de nuevo a la orden del día, ¿no? Pero varias semanas después, podemos decir meses después, Matías introdujo el problema de la pieza ahora como un problema que de nuevo en la clase teórica recurría a ejemplificarse con algunos trabajos desarrollados con modelos materiales. Por ejemplo, recuerdo en esa clase de Matías una serie de trabajos desarrollados por el estudio de Ricardo Flores y Eva Prats y la manera de estudiar esta relación entre continuidad y discontinuidad de las envolventes y identidad de lugares dentro de espacios a partir de investigar el modo de despiezar ciertas maquetas, asociar ciertas piezas y en todo caso incluso definir ciertas piezas como elementos que tienen continuidades tridimensionales que ponen en valor, por ejemplo, la continuidad de abajo a arriba, de atrás a adelante, de un lado al otro, es decir, de producir ciertas maniobras en el espacio que asocian los elementos arquitectónicos, los materiales de la construcción, para producir ahora un elemento con una unidad superior, en este caso una pieza, que por ejemplo sea capaz de vincular escaleras, muebles, chimeneas, paredes y cubiertas como formas que establecen cierto tipo de continuidad, que ordenan la asociación a través del espacio, a través de las escalas, su relación con la luz. ¿Se acuerdan de esa teórica? Bueno, hay muchas cosas que de nuevo podríamos volver a mirar, para traerlas a la orden del día ahora y volver a pensar cómo en nuestros casos de estudio modelar, ¿no?, una idea de una pieza
que permita entender la continuidad y discontinuidad entre determinados componentes de las envolventes de los espacios, identificar lugares, entender singularidades, entender formas. Así que les vamos a proponer volver al ejercicio de construir ahora un modelo material, pero en este caso será un modelo material que se concentre justamente en investigar cuáles son los atributos que nos interesan poner en valor, cuáles son las cualidades, las características formales que nos interesa poner en valor de aquellas piezas que hemos estado estudiando. Y cómo entender esta organización de la forma del caso de estudio que hemos estudiado, a partir de identificar continuidades y discontinuidades de espacios y envolventes. Para eso les proponemos un ejercicio que trate de traducir el dibujo en axonometría, los dibujos de las proyecciones concertadas y de los modos de representar comportamientos de las transparencias, las opacidades, las cuestiones cromáticas y texturales, etc., a un modelo material tridimensional, construido con el material que les parezca oportuno. ¿Cuál sería un material oportuno? Bueno, si nos interesa investigar las continuidades laminares de las envolventes, podemos recurrir al cartón de nuevo o a la cartulina. En este caso, por ejemplo, aparece esta idea de producir una maqueta en cartón, pero usar un cartón delgado, ¿no? Un cartón fino que permita, por ejemplo, doblarlo sin que se rompa o se deforme de mala manera. Ahora, al mismo tiempo necesitamos que eso se mantenga muy estable y se vuelva rígido. Entonces, lo doblamos, pero lo hacemos 2 veces y después pegamos un cartón arriba del otro. Lo convertimos en una especie de placa doble. Esa placa doble se puede desfasar un poquito en el borde para poder producir un encastre. Una pequeña diferencia en el borde, como un escaloncito, que permita a la vez encastrarse en otro escaloncito hecho en esta doble placa que conforma esta especie de plano vertical, que permita, por ejemplo, encajar esta forma del techo con esta forma del muro, de modo tal, si después los separamos, uno se lleva una pieza bastante compleja que involucra una escalera, un modo de subir desde un espacio, pasar del otro lado del muro, llegar a un lugar donde este techo que tenía 2 aguas se aplana, ¿no? Respecto de esta otra pieza, que asocia buena parte del suelo de un lugar en planta baja, que tiene que ver con un modo de acceder a la casa, con pasar del frente hacia el fondo, hacia una situación de patios, eh, sostener este plano vertical que a la vez se encuentra con esta escalera, ¿no? Esta escalera tiene como un poco más de piso en el nivel superior, arriba en la maqueta, que encastra a través de un vano y se convierte en el piso de esta especie de escritorio, que es muy transparente, está hecho como un montón de palitos, y donde vuelve a pasar que este perfil de cubierta a 2 aguas se aplana, ¿no? Y produce un techo más bajo de un lado de la misma manera que lo produce del otro, ¿no? Solo que este aparece asociado a esta situación de este lado de la pared, a este modo de volar por encima de este patio lateral en el que hay una pared con una ventana, etc. Podríamos hacer otra maqueta, de hecho un estudiante hizo otra maqueta que despieza distinto ese mismo lugar, ese mismo edificio, y ahora pone en valor sobre todo estas situaciones cerradas que suceden del lado, podríamos decir, derecho de este muro que viene desde el frente y que ya conocemos porque es el que modela esa cubierta. En este caso se trata de una maqueta hecha con cartón blanco, simple, sin hacer dobles piezas, pero sobre todo definiendo la continuidad de todas estas láminas que van como de frente a fondo, mostrándonos cómo hay un volumen que pasa a convertirse en una especie de patio que se escalona para producir un objeto alto en el patio, es en realidad una pileta, que después baja para seguir hacia el jardín, pero que parece guardar relación con esta manera de subir y bajar techos que acá operan como planos inclinados, acá como escalones. Pero si lo observamos desde atrás a la misma maqueta, de repente podemos
reconocer que hay un interés en mostrar cómo se abren determinados lugares y se articulan como estas continuidades de planos de suelo a través de otro objeto escalonado, que es en este caso una chimenea, que termina saliendo para arriba, escalones de chimenea, escalones de pileta, suben a un techo que opera como un gran pliegue que nos permite llegar arriba de estos espacios y movernos de nuevo hacia ese escritorio que habíamos reconocido en la maqueta anterior y que ahora se presenta como, no como una serie de palitos finitos, sino más como una lámina plegada, porque pareciera que la atención de esta maqueta es traducir a estas envolventes que se doblan para producir pliegues o escalones y que de alguna manera van modelando todo el espacio y la continuidad de los cerramientos de esta casa, de abajo hacia atrás, perdón, de adelante hacia atrás, de abajo hacia arriba, de un lado hacia el otro, etc. En otro caso, podríamos de nuevo reconocer las capacidades que tienen estos planos de cartón que tienden a conformar continuidades de ciertas láminas, ¿no? De piso con muros que de nuevo se escalonan o van produciendo pliegues que nos conducen, ¿no? en determinada dirección, como moviéndonos alrededor de un espacio. Nos vamos moviendo alrededor de ese espacio y podemos subir y pasar de un lado al otro. Pero también podemos separar, ¿no? estos elementos y entender cómo se construye la relación entre un plano importante asociado al suelo y a unos planos más bajos que producen los escalonamientos que rodean a este espacio, ¿no? y que permiten también subir y pasar de abajo arriba, etc. Y este lugar que define ahora sobre todo este suelo de planta alta rodeado de unas láminas que por momentos se abren en esquinas, permiten tener relaciones muy abiertas, ¿no? Como lo que parecía cerrado se presenta más continuo, pero podemos reconocer efectivamente muy delimitado ese espacio por una serie de planos verticales que tienen una identidad muy clara respecto de cómo construirse en esta maqueta. Y que a medida que vamos rotando alrededor de la maqueta, vamos entendiendo cómo se van construyendo ciertas relaciones de continuidad entre láminas, pisos, escaleras, primeros planos y segundos planos, etc. A veces esos elementos no son tan planos y tan ortogonales exclusivamente, y necesitamos producir un tipo de construcción un poco más compleja que permita entender cómo doblar un cartón, que a la vez necesitamos que sea grueso para que se mantenga firme cuando constituye como estos voladizos en formas de vigas, etc. Entonces a ese cartón hay que marcarlo con la trincheta de un lado para que se pueda doblar sin que se rompa, ¿no? Por otro lado, esas marcas, esas estrías, parecen guardar relación con otras cosas que son más bien escaloncitos, ¿no? Como montones de cartones apilados, a veces en un grado fino para producir una especie de rampa, a veces en grandes escalones. Eso a la vez permite entender cómo el borde de la forma no es un borde de una arista recta, sino que tiene como chanfles, define como aristas más complejas. Todo esto tiende a describir una serie de relaciones que se dan en la casa de Itela entre unos patios que hay a un par de lados de este lugar, una circulación que conecta un espacio con otro, como un tubo de hormigón que permite pasar de un lado al otro, unas carpinterías que van plegándose para rodear la relación entre el espacio y el interior, esto que en la casa es transparente, en la maqueta se presenta opaco, porque está estudiando sobre todo la continuidad de la superficie, sino tanto su comportamiento en términos de transparencia en este caso. Pero este modo de ordenar los elementos, de describir su comportamiento, de presentar sus posibles asociaciones, permite entender cómo hay como una serie de elementos apoyados sobre un plano que necesita ser grueso, porque tiene que dar cuenta de cómo se escalona, cómo se
pasa de un sistema de escaloncitos a una especie de rampa escalonada, a unos grandes escalones que son casi como grandes banquinas o bordes de suelos en los que hasta podríamos sentarnos probablemente, etc. Como en otro despiece de otra casa podemos estudiar el problema de lo que queda por encima del suelo y lo que queda por debajo, cómo volver visibles en este caso, por ejemplo, subsuelos, ¿no? Que empiezan a estar por debajo y que permiten entender que de alguna manera hay operaciones que se mueven de arriba a abajo de este plano horizontal, que opera como la pieza que de alguna manera asocia a todos estos elementos. Y de este plano horizontal tenemos como una parte de la casa que va hacia un sótano, una parte que expande hacia un patio que a la vez se escalona y empieza a crecer, pero ese escalonamiento no se trata como de un simple cantero, sino de la manera de hacer lugar a una serie de programas que después se convierten en subsuelos, entrando por determinado lugar, bajando una escalera y volviéndolos ocupables de un lado y del otro. Vemos cómo de repente aparece también una escalera que sube, algo que no nos queda muy claro qué es, pero que puede aparecer como otra pieza y que es una planta superior que vincula sobre todo todas estas formas a una medianera, a un muro lateral en el que quedan de alguna manera adosadas todas estas partes y que pueden bajar y encastrarse y vincularse con estas otras, ¿no? Estos problemas de cómo ir de arriba a abajo, entender las relaciones que asocian espacios inferiores con superiores, pueden, por ejemplo, resolverse de muy buena manera, en este caso con una cartulina muy delgada, que justamente hace que la maqueta sea muy liviana y que pueda tener como piezas que se pliegan como espacios encima de espacios, ¿no? Que nos permiten entender qué tipo de relación hay entre esta planta inferior y este volumen superior. Cuando lo observamos desde otro punto de vista, podemos entender cómo se vinculan esos espacios, cómo hay una escalera que sube, que permite llegar hasta este lugar, vincularse con el otro, como toda esta construcción muy liviana de una cartulina delgada muy bien trabajada, permite a la vez describir no solo láminas ciegas, sino incluso algunos elementos que se pueden recortar muy bien en esta cartulina y explicarse como sistemas de pórticos o de marcos que rodean espacios que se vinculan entre sí por cerramientos transparentes, que en este caso aparecen expresados sobre todo como marcos de carpinterías, ¿no? Y que de nuevo pueden despiezarse, disociarse para poder entenderse un poco más lo que caracteriza a uno respecto de lo que caracteriza al otro. Este problema de trabajar como con distintas piezas vinculadas y, por ejemplo, distinguir materiales diferentes, en este caso maderas cortadas con técnicas de corte láser, maderas delgadas, ¿no? Como fibrofáciles, de pequeño espesor, pero que pueden agruparse entre varios para poder explicar problemas de chanfles, escalones, etcétera, mientras que hay otros elementos que por ahí tiene más sentido contrastar contra estos y componer como elementos que probablemente en la lectura de la casa, en este caso, ¿no? Tengan atributos de mayor continuidad y puedan ser tratados como láminas continuas plegadas. Y entonces el despiece involucra, ¿no? Como una serie de suelos, algunas puertas, pero esos suelos que tienen determinadas geometrías que sin ninguna duda guardan relación con otras, en algunos momentos se convierten en piezas más tridimensionales y en algunos momentos se mantienen como piezas un poco más bidimensionales, ¿no? Podemos en todo caso entender que cuando trabajamos con estas láminas como modos de definir las continuidades y discontinuidades de las piezas que a la vez nos permiten analizar la organización de ciertas formas en el espacio, bueno, esas láminas podrían tener distintos atributos, ser algunas de ellas blancas y gruesas y algunas ser coloreadas y delgadas y poder explicar, por ejemplo, la aparición de algunas terminaciones en determinados lugares que contrastan con otras que operan más a modo de piezas más rígidas, que marcan ritmos, respecto a otras que tienen ritmos, pero cuyos ritmos
dependen fundamentalmente de la textura, del color, de otro tipo de atributos, ¿no? Y que eso a la vez puede o no guardar relación con la manera en la cual podemos agregar después una pieza más, que es la que conforma la relación entre la cubierta y algunos otros cierres, y termina de modelar la relación de interior-exterior que se produce en este tramo de una casa, ¿no? Pero también podríamos ver cómo si prescindimos de esas atenciones puestas sobre la cubierta, sobre la terraza, etc., podemos observar estas maneras de entender esa misma parte de la misma casa, sobre todo como la manera de pasar de abajo a arriba a través de una escalera y llegar a esta situación alta, que se presenta como una situación abierta, más transparente, con unos atributos materiales muy particulares en los interiores, donde hay una mediación con el exterior definida por un parapeto con forma como de borde de muro bajo, ¿no? Sobre el que se encastrarán esas operaciones de cubierta que veíamos en la maqueta anterior, pero sobre todo aparece este contraste entre unas envolventes interiores definidas por colores grises, ¿no? Como unos muros, unos pisos, unos lugares, podríamos decir, internos, oscuros, que una vez que subimos la escalera mutan en lugares abiertos, coloridos, muy caracterizados, y de alguna manera este despiece lo que trata es de entender ese contraste y esa articulación, ¿no? Quiero decir, lo que parece volverse muy interesante es que este trabajo sobre la construcción del modelo no solo permite estudiar cómo se establecen las relaciones de continuidad dentro de las piezas, sino también cómo entender la manera en la cual la administración de la continuidad y la discontinuidad le da forma a la casa y en todo caso la dota de ciertos atributos muy particulares, ¿no? Este es otro modelo sobre otra casa. Todos estos trabajos que estamos viendo son trabajos desarrollados más o menos en esta época del año por otros estudiantes como ustedes, otros años en este mismo curso, ¿no? Es decir, como ellos mismos, en la misma posición en la que están ustedes, se enfrentaron a este problema con, incluso en algunos casos de estudios similares a los de ustedes. En este caso, por ejemplo, aparece de nuevo, verán que hay una redundancia en usar mucho cartón, cartulina, materiales relativamente accesibles y de uso frecuente en los estudiantes, ¿no? Porque son económicos, porque son prácticos, porque se parecen mucho al papel y por lo tanto pueden dibujarse y recortarse como estamos acostumbrados a dibujar, ¿no? Y bueno, y de repente aparece esta idea de hacer una maqueta con un cartón blanco, que trata de entender cómo hay como un volumen apoyado sobre otro, pero al mismo tiempo constituye algún tipo de continuidad de la forma, que empieza a ser como un plegado, que va como levantándose, doblándose con estos techos quebrados. Parece haber una situación contenida en todo este pliegue ahí. Esa situación vista al revés, ¿no? Desde el lado contrario, parece tener que ver con cómo desde ese lugar de la fachada de la casa pasamos hacia los fondos de la casa, atravesando en este caso un patio, ¿no? Donde la casa se vuelve un poco más abierta, donde se vuelve un poco más cerrada, pero también como esto puede entenderse como el modelado del patio y su continuidad con el techo plano, esta operación de bajar y subir que produce el techo acompañando un pasaje lateral, y cómo hay otro elemento que es el que se pone encima, ¿no? Que es el que representa el espacio de la planta alta que se puede apilar acá por encima de toda esta otra situación, ¿no? Incluso la misma maqueta podría incluir un elemento más, que es un plegado de cartulina negra en este caso, que trata de poner en valor ahora una forma dentro de otra forma, ¿no? Como lo que tiene que ver con, por ejemplo, podemos pensar la presencia de algunas oscuridades, de algunas situaciones caracterizadas por estas envolventes oscuras, que podrían corresponder con lugares efectivamente oscuros de la casa, o podrían funcionar como un código de notación de la maqueta que trata de distinguir
dos clases de cosas, una blanca y la otra negra, sin que necesariamente en la casa esas cosas sean blancas o negras. Justamente esta posibilidad de imaginar la relación entre caras externas y caras internas, anversos y reversos, colores aplicados, pueden volver oportuno que esas láminas que envuelvan situaciones, por ejemplo, interiores respecto a exteriores o viceversa, incluso puedan ser intercambiables y puedan presentar distintos escenarios. En este caso tiene que ver con estudiar distintos modos en los cuales quedan iluminados los lugares usando más de un color de celofanes, en este caso, de papeles transparentes coloreados, que tienen la capacidad de, al ponerse uno sobre el otro, por ejemplo, representar la manera en la que se pone la luz sobre el suelo o se traza la sombra sobre el suelo, etc. Y todos escenarios cambiantes, donde por ejemplo en este caso podemos ver bastante nítidamente como la mancha de la luz que proyectan las ventanas sobre el suelo, trazada como una geometría en el recorte de este celofán que se puede plegar y poner sobre la maqueta como si se tratara de un soporte de ensayos de escenarios de iluminación, ¿no? Bueno, digo, el modo en el cual podemos activar la, el sentido de la construcción de la maqueta como algo que tiene más de una capa, que opera sobre la relación anverso-reverso, que opera por la multiplicidad de capas para producir encastres, engrosamientos, adelgazamientos, etc. Bueno, es todo parte de este problema de lo que podríamos entender como trabajar en el modelo material investigando las continuidades laminares, ¿no? Lo que podría ser la optimización del uso de la superficie. Pero este problema podría volverse también un problema que nos conduzca a pensar en qué medida podríamos usar ahora también a la línea como un argumento constructivo, traducido ahora a una varilla, por ejemplo, de madera, y que permita entender cómo se ordenan, por ejemplo, ciertos ritmos de despiece de elementos en un piso. Esto es la traducción a un modelo material del piso del proyecto de una iglesia de Alvaralto. Estos son trabajos de estudiantes de los cursos de forma arquitectónica 1 de la Universidad Nacional de San Martín, acá en Buenos Aires, en la carrera de arquitectura. También compañeros potenciales de ustedes en otras aventuras, que, por ejemplo, en este caso, están estableciendo justamente este ejercicio de cómo pasar de un dibujo a un modelo material, pensando sobre todo en cómo construir relaciones que en este caso tratan de prestar atención a qué poner arriba, qué poner abajo, cómo vincular como, el perímetro con los elementos que trazan esta organización rítmica, cómo sobre esa organización rítmica podrían apoyarse otros elementos que se fabrican por separado pero que se vinculan encastrándose y que a la vez podrían alojar ahora otro modelo material desarrollado por otro estudiante que trata de entender sobre todo el comportamiento de la relación entre la cubierta y las fachadas del mismo edificio, construido también con varillas. Estas varillas son más delgadas, son más flexibles, pueden modelar la curva que necesitan modelar para describir el comportamiento de la forma de esta relación tan interesante que tiene esta fachada inclinada que se convierte en cubierta y que a la vez empieza a repetirse y se convierte en un sistema de claraboyas que meten luz en el interior del edificio, ¿no? Eso se puede poner una cosa encima de la otra, casi como si le pusiéramos una funda, ¿no?, a la estructura que ya quedó trazada por las etapas anteriores de la misma maqueta. Es decir, podríamos ahora volver a activar la reflexión sobre el problema de la continuidad y la discontinuidad de los elementos, las piezas, el modo en el que modelan el espacio, pero ahora investigándolo sobre todo con otra herramienta, ¿no?, con un modelo basado en el uso de la varilla, sobre todo como modo de traducir la línea, ¿no? Eso se puede hacer de muchas maneras para analizar muchos edificios. Justamente estos ejercicios pretenden sobre todo investigar esta traducción
de línea gráfica a línea en el modelo material, ¿no? Entonces, ¿cuándo podemos usar una varilla flexible? ¿Cuándo necesitamos una varilla plana y rígida para dotar de estabilidad a la forma? Cómo ir desarrollando distintas piezas que dan cuenta de la continuidad de determinadas fachadas con torres en esquina, que a la vez conforman, ¿no?, como un sistema organizativo que pone en relación, en este caso, una cúpula con una estructura de arcos, con un envolvente que guarda relación con un piso, ¿no? O sistemas de arcos que definen naves centrales, naves laterales, estructuras que se apoyan encima de esos arcos en forma ahora de estructuras trianguladas que permiten sostener cubiertas y que a la vez podrían complementarse con otros despieces que den cuenta, por ejemplo, de la lógica rítmica de organización de determinadas fachadas o elevaciones con sus ritmos de columnas, pilares, eh, rugosidades de fachada, cornisas, etc. En la teórica de José Luis les mostraba esta exposición desarrollada por Josep Ferrando, que se llamaba Materia y Luz, que se había producido en Berlín, ¿no? Y esto nos permitía pensar ahora en cómo avanzar en esta versatilidad del uso de los modelos materiales, modelos laminares, modelos lineales, modelos laminares por el uso del cartón y la cartulina, lineales por el uso de las varillas de madera. Y estos trabajos de Josep, que como recordaba José Luis en esa teórica, despliegan toda una serie de investigaciones materiales muy concretas, en técnicas muy diversas, de modelado de estudios de continuidades y discontinuidades de las formas que proyecta para sus distintas obras, ¿no? Estas maquetas de estudio, ¿no?, por momentos recurren justamente al problema de la línea, pero ahora es una línea con determinadas características, no es una varilla plana, es más bien como una pequeña placa larga metálica, esto lo podemos llamar planchuela, ¿no? Esas planchuelas metálicas, como secuencias, van definiendo ritmos que permiten entender planos que se vinculan con lógicas ortogonales alternadas, que se apoyan unos en otros de determinada manera. Eso es lo que esta maqueta empieza a investigar bastante claramente, ¿no? Cómo es este sistema de deriva de cargas, de cubiertas que van en una dirección y que descargan de cierta forma en otros sistemas de apoyo en forma de vigas que transfieren esas cargas a otros planos y van definiendo espacios, ¿no?, a partir de, de, estas, de estas maneras de derivar apoyos unos en otros, ¿no?, tridimensionalmente. O cómo pensar ahora estas continuidades laminares, pero entenderlas sobre todo por estos comportamientos especialmente continuos, como si se tratara de cintas que se despliegan tridimensionalmente, que encuentran continuidad eh, con una continuidad cambiante, ¿no? Por momentos este plano encuentra continuidad con este despliegue en un nivel, pero con este otro en otro nivel. El mismo elemento se escalona y se desdobla, ¿no? Se desdobla arriba de una manera y abajo de otra y establece otro tipo de modo de envolver el espacio. Se trata de un ejercicio en apariencia muy simple y en realidad, en términos de proyecto, muy complejo, ¿no? Cómo encontrar la manera de unificar en un único elemento plegado tridimensionalmente toda la delimitación de los espacios superiores, medios e inferiores de la casa, o en este caso del Palacio de Deportes en Tarragona. En este caso de la casa, ¿no? Que pasa, ¿no?, de representar muros a vigas que por momentos son altas, por momentos son delgadas, pero que permiten entender cómo las cargas derivan de un lugar al otro, van encontrando modos de presentarse prácticamente suspendidas en el aire y al mismo tiempo apoyarse y ir produciendo espacios que se escalonan y que permiten que
se meta la luz o que cambien las alturas de un lugar del modo conveniente, etc. Y al mismo tiempo, el mismo modelo pretende volverse un poco más elocuente y explicar cómo se abren algunos vanos, etc. Fíjense que se trata como de un modelo de madera, pero de una madera ligera, probablemente de una madera balsa, que tiene como algunos tajos que permiten doblarla donde hace falta, que a veces más bien el trabajo consiste en producir encastres, pero encastres muy continuos, que permitan leerse como si se tratara de pliegues. Sobre la misma casa se puede producir un modelo alternativo que ahora se seccione sobre todo como grandes placas horizontales que se apilan y que en el modo en el que se apilan, se receden, pueden ir explicando ahora continuidades y discontinuidades entre elementos. Fíjense que por momentos se trata de láminas delgadas y ligeras, por momentos se trata de elementos gruesos y pesados, por momentos domina la organización, la especulación de las continuidades entre elementos verticales, ahora empieza a tener que ver sobre todo con cómo escalonar elementos horizontales. Cada modelo es justamente una manera de estudiar de determinada forma la organización de la casa, ¿no? Es decir, cada modelo estudia un problema. Como veíamos de alguna manera en los casos de los estudiantes de SRG de cursos anteriores, sobre la misma casa se pueden producir distintos modelos, porque cada uno está observando sobre todo ciertas continuidades y discontinuidades de la forma, ¿no? Como el problema del pliegue de la cubierta y la continuidad entre la cubierta y la pared, el problema de el modo en el que las envolventes verticales cierran y abren espacios. Cada manera de modelar las relaciones entre las partes produce una maqueta diferente, porque justamente la maqueta es, en este caso, un modo de estudiar ciertas relaciones de la forma en los casos de estudio y por lo tanto puede elegir qué continuidades y discontinuidades potenciar y eso guarda una relación muy estrecha, como nos enseña muy bien Josep, respecto de qué atributos tiene el material que elegimos y cómo puede construirse con ese material. Y cuando digo construirse, digo cuál es el procedimiento para configurar los elementos y sus vínculos de modo tal que constituyan un modelo consistente. Es decir, cómo elegir la sección de la madera, la manera de trabajarla para que efectivamente nos permita estudiar lo que pretendemos estudiar. En este caso, ¿no?, se trata como de placas delgadas, seccionadas, y la variación de esas secciones va de cómo contornear esas placas delgadas de manera y ponerlas una junto a la otra, como si se tratara de fetas, ¿no? Es lo que nos permite modelar el tipo de comportamiento que estamos estudiando en este caso, en esta escuela primaria, y entender la relación entre la planta baja, las operaciones de cubierta, los modos en los cuales se producen escalonamientos, entradas de luz, probablemente patios, etc., ¿no? Incluso me interesa en especial esta maqueta de la casa en Sant Cugat, que lo que hace es unificar en el mismo modelo material tres patrones geométricos diferentes, ¿no?, para darle forma a la madera. Varillas que se comportan como líneas, placas que se comportan como láminas y sólidos que se comportan como volúmenes, ¿no? Es decir, línea, superficie, volumen, puede en este caso como permitir entender en un mismo modelo que no actúa tan selectivamente, no usa solamente la línea, solamente la superficie, solamente el volumen, sino que justamente trata de entender que hay partes de la casa que pueden representarse especialmente como volúmenes, por ejemplo, el, el modo en el cual la casa se asienta sobre el suelo y se modela este suelo con pendiente como un sistema de escalones y terraplenes, pero también cómo se suspenden unos espacios cerrados, casi como cajas, que podrían representarse como volúmenes, y se adosan a algo que necesita representarse como superficie, que es no solo el sistema de losas, sino también una placa, un muro calado, que establece la relación entre estos espacios y los que quedan del otro lado, que aparecen indicados, ¿no?, en definitiva por esta expresión de aristas
como límites genéricos y virtuales de la caja que constituye la casa. Pero esos elementos a la vez pueden después ser estudiados como piezas que en su construcción justamente investigan la manera de construir materialmente a la propia casa, ¿no? Como sistemas de varillas planas que conforman ritmos verticales, como si se tratara de pequeños tabiques de madera que por momentos están cerrados por láminas y por momentos tienen como una serie de elementos transversales que parecen dar cuenta como de una especie de biblioteca escalonada y creciente, ¿no? que define una placa que tiene 3 o 4 niveles en la altura total de la casa. Esa placa aparece separada y distanciada de otra, mucho más cerrada, que tiene como unas puertitas. Del otro lado de esas puertitas o esos vanos hay como unas escaleras por las que se sube y se pasa, ¿no? De un lado al otro de la casa, del lado de las escaleras a este lado, que es a la vez un espacio contenido entre estas especies de enormes bibliotecas y este plano muro que contiene al soporte fundamental vertical de la casa, ¿no? Pero eso a la vez da lugar a entender ahora otro modelo que es el que trata de explicar sobre todo cómo estas dos caras, estas dos placas, aparecen asociadas por elementos horizontales y cómo este sistema de tabiques, ¿no? de alguna manera ordena la relación de estos escalonamientos y estos pasajes de un lado y el otro. A la vez, ¿no? esas mismas maquetas se pueden asentar sobre otras hechas, en este caso de hormigón, sobre todo entendidas como grandes piezas sólidas, que lo que tratan es de explicar sobre todo el comportamiento de estos suelos, ¿no? que son como los espacios de la calle, la terraza que se produce sobre esta calle baja, cómo llego desde la calle alta, cómo se escalona este piso. Y este elemento moldeado en hormigón tiene la capacidad no solo de ser un volumen, sino por momentos ser una placa que llega a adquirir espesor suficiente como para dar cuenta de este plano rígido estructural que va a sostener una buena parte de lo que necesitamos sostener en la casa y que a la vez va a funcionar como este divisor entre el espacio de las escaleras de un lado y los espacios habitables del otro. Estas transiciones entonces entre lo que puede ser tratado como un volumen, incluso cuando tiene este comportamiento como placa, digo que se trata como un volumen porque se construye como un volumen, porque se trata de un líquido fluido que se mete en un molde y que cuando se desmolda es una pieza única, uniforme, continua, tridimensional, ¿no? Este problema de línea, superficie, volumen, piezas lineales, piezas laminares, piezas extruidas o moldeadas como sólidos, aparecía, ¿se acuerdan?, en otros ejemplos que nos mostraba José Luis en su teórica, la investigación de Peter Eisenman sobre paladio, desarrollada con estos modelos de impresión 3D, que elegían muy selectivamente, ¿no? Cuándo entender que había piezas que eran volúmenes, cuándo había piezas que eran láminas con cierto tipo de caladura y de espesor, cuándo había otras que eran realmente sistemas de aristas ligeros o pequeñas líneas trazadas en el piso, y cómo esta administración de línea, superficie, volumen, claro, mediano, oscuro, es la manera de entender el análisis que produce que produce Eisenman sobre las casas de Palladio, entendiendo la continuidad y la discontinuidad entre sus distintas partes, caracterizándolas ahora como piezas con determinadas características. ¿Se acuerdan también que José Luis nos mostraba los trabajos de Peter Wong sobre las casas de Adolf Loos, también con esta lógica de sistemas de impresión 3D, que ahora literalmente, ¿no?, lo que tratan es de traducir a piezas volumétricas relaciones entre espacios. Por lo tanto, operan por la lógica del negativo
y describen sobre todo la continuidad y discontinuidad entre las partes a partir de traducir el espacio a lleno y ese lleno modelarlo como un volumen que puede ser impreso por una impresora 3D y visualizado sobre estas placas de vidrio que lo mantienen en altura para verlo realmente tridimensionalmente, ¿no? Lo que aparece acá es justamente el mismo problema, de entender continuidad y discontinuidad entre las partes, administración de esa continuidad y discontinuidad, cómo se producen estas continuidades tridimensionales a través de sistemas de escaleras que se enroscan alrededor de determinados volúmenes, que rodean espacios. Por supuesto que en cada casa ese problema es especialmente distinto y lo que está haciendo el equipo de estudiantes con Wang es sobre todo tratar de entender en qué se parecen y en qué se distinguen cada una de las casas en las que los aplica esta técnica del round plan, ¿no? Pero lo están haciendo a través de un modelo analítico, que es la manera de pasar espacio a volumen a través de un modelo material. Y eso genera esta capacidad de producir este análisis comparativo, donde entender continuidades, discontinuidades, escalonamientos, modos de establecer las relaciones entre horizontales y verticales, justamente este problema del movimiento y la fluctuación del tránsito de los habitantes en el espacio, que parece caracterizar a las casas de Oz, moviéndose como de un lado al otro, de arriba abajo, por sistemas de escaleras y seminiveles, ¿no? Que estas maquetas pueden representar de un modo bien particular, bien interesante, empleando este tipo de traducción de el despiece conceptual al modelo material. Recordábamos que Matías había traído en la clase teórica sobre pieza algunos ejemplos del trabajo de Ricardo Flores y Eva Prats. No quiero detenerme en sus maquetas, eso podría implicar una teórica mucho más larga que la que hemos tenido hasta ahora. Llevan muchos años haciendo un trabajo muy lindo sobre cómo justamente desarrollar modelos materiales para investigar sus proyectos y pensarlos y afinar sus decisiones y comprender las relaciones que se establecen entre las partes, sus continuidades espaciales, el modo en que se asocian entre sí, además por el movimiento de la luz, etc. Esta es particularmente una pieza que describe la manera en la cual en un muro existente en la sala Beckett, en una sala de teatro que proyectan cómo reacondicionar, ¿no? Cómo sobre ese muro se pueden producir algunas caladuras que van acompañadas a la vez de unos vacíos en las losas que se generan para producir entradas de luz y modos de recorrer, ¿no? Como desde la entrada, subir una escalera, pasar del otro lado del muro, como volver a subir, llegar acá arriba, asomarse, tener esta visión de abajo, mover la luz desde acá arriba, pasando por este agujero, por encima de la escalera para que llegue hasta el suelo, ¿no? Y volver a tener otra entrada de luz acá, que asocia entradas de luz de fachada con los lugares más profundos de la planta. Es decir, modelar la continuidad entre muros, losas, parapetos, agujeros, escaleras, claraboyas y espacio y luz en una pieza que permite justamente asociar y poner juntos todos esos elementos y tratar de poner en valor qué es lo que caracteriza en particular a este proyecto, cómo acá se cifran quizá las cualidades más interesantes o algunas de las cualidades más interesantes del proyecto en la manera de poner en relación estos elementos en una única pieza. Pero me interesa del trabajo de Eva y Ricardo justamente no solo la manera en la cual producen ciertos modelos materiales para estudiar sus proyectos, sino justamente se produce un trabajo entre los modelos materiales que empiezan a quedar ahora puestos uno junto al otro arriba de un estante para entender cómo cada uno pone en valor algún tipo de atención del proyecto, ¿no? Y los podemos ver juntos y al verlos juntos podemos entender los razonamientos que hacen a cómo modelar el techo respecto a los razonamientos que hacen a cómo calar las elevaciones o las fachadas, cómo asociar eso a un modo de pensar la estructura y los espacios interiores. Es decir, cada modelo
trata de fijar su atención sobre relaciones particulares, cada uno investiga determinados problemas, cada uno produce una reflexión específica y volvemos en este sentido al principio del curso, ¿no? Como la forma es la interpretación de la arquitectura, ¿no? Es decir, es la manera en la cual los arquitectos somos capaces de concebir cómo administrar las relaciones entre las partes, cómo configurar los materiales que pueden venir efectivamente definidos por la industria o pueden ser completamente informes, venir al modo de un montón de bolsas de cemento y de arena que tenemos que modelar en la obra con cierta inteligencia técnica, pero esa inteligencia técnica está guiada por una voluntad de forma. Y esa voluntad de forma opera por métodos indirectos. ¿Se acuerda lo que decíamos al principio del curso, no? Es con la representación que a través del dibujo le damos consignas a un montón de gente, un montón de capacidades de trabajo para que produzcan una transformación en el mundo y termine teniendo algún sentido. De alguna manera lo que hemos hecho a lo largo del curso es producir un recorrido, que es este recorrido que va como de maqueta en maqueta, pero también de maqueta a dibujo, y que incluso podríamos pensar que asocia dibujos, maquetas y libros, ¿no? Es decir, como ideas, reflexiones que pueden ser muy teóricas, con un montón de investigaciones gráficas que podríamos pensar que pueden ser muy prácticas, ¿no? Y que a la vez, obviamente, pueden ir del dibujo al modelo material muy fluidamente, muy cómodamente, yo diría necesariamente, ¿no? Como modos justamente de trazar estos hilos de Ariadna, estas maneras de interpretar el sentido de una cantidad innumerable de acciones que son las que hacen falta para llevar adelante el proyecto de arquitectura, ¿no? Permítanme pensar que esta es una buena última imagen para el curso, o por lo menos para las clases teóricas de este curso, ¿no? La idea de que hemos tratado de construir un taller. No digo un taller como los talleres que no hemos podido usar este año en la FADU, pero que seguramente podremos empezar a usar a partir del año que viene. Un espacio de trabajo en el que estemos físicamente todos juntos y podamos literalmente llevar adelante una serie de acciones materiales. Digo un taller en el sentido de un espacio de trabajo personal, pero a la vez colectivo, un lugar en el que cada uno de ustedes ha adquirido práctica, ha adquirido destreza, ha adquirido familiaridad y capacidad de llevar adelante el uso de los sistemas de representación como un modo no solo de describir arquitectura y de estudiarla y de construir un conocimiento con eso, sino también de imaginarla y de empezar a poner a estas herramientas al servicio de nuestras propias capacidades reflexivas. Cuando digo que hemos tratado, y estoy seguro que hemos construido un taller, digo que hemos encontrado la manera de que ese proceso de aprendizaje personal, que puede estar lleno de dificultades, por supuesto, y que en la mayoría de los casos han sido triunfalmente subsanadas por sus propias capacidades y su interés y su esfuerzo, eh, no solo, insisto, hemos conseguido esos progresos individuales, sino que hemos encontrado la manera de empezar a sentirnos parte de un campo de conocimiento. Y esto me parece que es clave. Eh, Me gusta obviamente mucho de esta imagen, esta idea de que no solo están Eva y Ricardo trabajando juntos y cada uno sabe que cuenta con el otro para pensar y para llevar adelante el proyecto, sino que están con los dibujos, con las maquetas, con los libros, con un campo de conocimiento que no es de ellos solamente, que es nuestro, que es de todos nosotros, que se constituye como un fenómeno cultural inmenso en la historia de la humanidad y que tiene que ver con cómo hemos sido capaces de pensar la manera de transformar nuestro hábitat, cómo podemos nosotros ponernos en relación con un montón de reflexiones, con un montón de saberes que se
que se acumulan no solo como éxitos, sino también como frustraciones, no solo como aprendizajes, sino también como exigencias hacia nosotros respecto de cómo transformar el mundo positivamente. Los sistemas de representación serán siempre una herramienta fundamental para que lo podamos hacer. Así que bueno, nos queda una cosa por hacer. Hagamos un modelo material, hagamos una maqueta y nos vemos en algunas clases a ver cómo nos fue. Saludos para todos, muchas gracias por habernos acompañado todo este año. Todavía nos falta un poco, pero yo me voy despidiendo por lo menos de este rol que he tenido y que ha sido un placer.